Y hoy amanecimos con la noticia del fallecimiento de Margaret Thatcher, la única mujer que ha llegado a ser primer ministro del Reino Unido. Y eso es curioso porque ese es un país o un reino acostumbrado a ser gobernado por mujeres. Hay una larga data de monarcas mujeres en Gran Bretaña. De todas maneras, Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, como todo el mundo sabe, falleció a los 87 años en su casa ahí del centro de Londres, y la periodista Soledad Cedro ha venido aquí a hablar de esta mujer que de alguna manera fue muy importante y cambió junto con Reagan la visión de la economía y de la política en esa época. Levantó todo tipo de pasiones, Sole. Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Juan Manuel. Bueno, durante muchísimos años batalló contra el mal de Alzheimer y hoy Margaret Thatcher falleció por un derrame cerebral. Se fue en paz, según dijeron sus hijos. Deja atrás un legado de lucha por las libertades individuales. Ha sido amada y odiada en igual medida. Y muere hoy quien para muchos fue la mujer más importante de la historia de Occidente, al menos en los últimos tiempos. Todo parecía indicar que una joven hija de un dueño de tienda, nacida en 1925 en el norte de Inglaterra, tendría pocas posibilidades de convertirse en la mujer más fuerte de la política británica. Dudo que en mi vida llegue a ver a una mujer primer ministro, decía Thatcher en su juventud. Pero el tiempo le demostró lo contrario. Margaret Robert se casó con Dennis Thatcher y se dedicó a su casa y a sus mellizos solo por unos años, hasta que en 1953 fue elegida para el Parlamento por el Partido Conservador. Su carrera fue meteórica y contra todo pronóstico, en 1979 sería elegida como primer ministro, ingresando así en la historia. Dura y orgullosa de serlo, afirmaba Thatcher, a quien los soviéticos apodaron como la Dama de Hierro. Gobernó con firmeza durante 11 años, el periodo más largo que ha estado un primer ministro al mando del Reino Unido desde el siglo XIX. Su país tenía índices de desempleo altos. Thatcher se opuso al poder que ejercían los sindicatos y les ganó la pulseada. A los que esperan que dé la vuelta, les digo que seguiré hacia adelante, decía una desafiante Margaret Thatcher, quien apostando a la economía de mercado libre y privatizando diversos sectores, logró sanear la economía inglesa. Amiga personal de Ronald Reagan, fue la mediadora por excelencia entre Washington y Moscú en tiempos de la Guerra Fría. Aliada de quienes luchaban contra el comunismo, encontró en los defensores del capitalismo a sus más fieles seguidores. Hemos perdido a un gran presidente, un gran americano, y yo he perdido a un gran amigo, decía durante el funeral de Reagan. En 1982 se puso al frente del ejército inglés durante la controvertida Guerra de Malvinas. Fue target favorito del Ejército de Liberación Irlandés. Thatcher supo contestarles con mano dura, pero hacia finales de los 80 la gloria llegaba a su fin. En 1990, con una nueva crisis económica, el Partido Conservador le dio la espalda y Margaret Thatcher salió por última vez de la residencia de Downing Street. Dejamos un país mejor que el que encontramos hace 11 años, eran sus últimas palabras allí. Su vejez la pasó lejos de las cámaras en su casa del centro de Londres, batallando contra el Alzheimer. Muere dejando un legado controversial, pero ingresando sin dudas en las páginas principales de la historia. Thatcher tendrá honores militares en su funeral, pero no va a ser un funeral de Estado. Más adelante en este mismo noticiero vamos a ver las reacciones internacionales a su muerte y los pormenores de su último adiós. Pero por ahora, Javier Serrano tiene más. Este segmento es